Hola y bienvenidos aquí a su canal Zona NCAAF, la zona que lo tiene todo del fútbol colegial. El día de hoy les traigo las previas de algunas conferencias antes del inicio de la temporada 2026 aquí en el fútbol colegial. Estaremos viendo resultados de algunas conferencias, los récords y cómo creo que terminarán, quién será el campeón y quién podrá estar peleando en los playoffs. Y el día de hoy empezamos con una conferencia que no se habla mucho, que es la conferencia USA, pero que si tienen tiempo de verla es una conferencia entretenida, debido a que a pesar de que no haya mucho nivel NFL en cuanto a talentos, siempre hay algunos jugadores que se salen del molde y tienen muy buenas temporadas, o aquí se dice también que porque la mayoría son malos, eh, todos se pueden pegar contra todos y ves partidos muy emocionantes donde prácticamente no existe una defensiva. En esta conferencia USA tenemos 10 equipos, aquí se los voy a mostrar, que es Delaware, Florida International, Jacksonville State, Kansas State, Liberty, Middle Tennessee, Missouri State, New Mexico State, Sam Houston y Western Kentucky. De aquí han salido algunos jugadores para la NFL, por así decirlo. Uno de los últimos y que puedo recordar son los dos quarterbacks que salieron de aquí, que es Bailey Zappi, que terminó siendo titular en una parte de la temporada en la NFL, que fue líder de yardas en la NCAA batiendo récords. Y el otro es el nuevo quarterback de los Dolphins, Malik Willis, que lo venía haciendo muy bien con los Packers y ahora se va con los Dolphins. Entonces, ¿hay talento en NFL? Sí, tal vez no tanto como en otras conferencias, pero creo que es una conferencia muy entretenida y que puede dar muchas sorpresas, como lo vimos el año pasado, donde Kansas State terminó ganando la conferencia siendo prácticamente nuevo. Entonces, vamos a seguir con los standings. Aquí que les voy a mostrar, como ya están viendo en la imagen, yo les mostraré el calendario, les diría contra quién, qué equipos van y qué es lo que preveo que pase, es decir, si ganan, si pierden. Después vamos a ver un resumen del récord que tienen y por último veremos si ese récord pues les da qué tipo de lugar en la división o si acaso alcanzan a pelear un lugar en los playoffs que veremos. Pero aquí empezamos con Delaware, un equipo que la verdad yo lo veo, como aquí se viene en la predicción, 6-6 terminaría, 6 victorias por 6 derrotas, más mitad de tabla. Este, Aquí, por ejemplo, como es una conferencia, digámoslo, pobre, con el sentido, no hay mucho talento, un 6-6 te puede acabar incluso hasta en segundo o tercer lugar, debido a que la mayoría de los equipos aquí son malos, pero creo que Delaware va a tener un buen año, en el sentido de que el año pasado tuvo una temporada perdedora, ahora va a terminar con una temporada en seco, o sea, sin ganarla ni perderla. Entonces, aquí vemos el calendario. El 3 de septiembre empiezan contra Merrimack, un oponente que es de División 2, entonces yo creo que aquí Delaware tiene que ganar o debe de ganar, aunque estos juegos que son con conferencias menores contra equipos que son de División 2 muchas veces son más cerrados de lo que se piensa, pero muchas veces no se enfrentan contra los mejores de División 2, por eso es un poquito diferente. Si se enfrentara, no sé, Delaware contra South Dakota State, pues ahí sí estaría un poco más parejo que contra Merrimack. Después, en septiembre 12 se enfrentarán a Vanderbilt. Aquí yo los veo perdiendo. Y tenemos una seguidilla de 3 derrotas para Delaware, que empezaría el mes de septiembre perdiendo 3 de sus 4 juegos con un récord de 1-4, digo 1-3, perdón, perdiendo frente a Vanderbilt el 12, el 19 de septiembre contra Coastal Carolina y en septiembre 26 contra Virginia.
Aquí principalmente diferencia de talentos. Vanderbilt y Virginia están en conferencias mejores y que tienen más talento de lo que tiene Delaware. Y Coastal Carolina, que no está en una división tan diferente, pero es el Sun Belt. El Sun Belt como quiera tiene ciertos equipos que son competitivos. Creo que le ganarán a Delaware. Luego pasamos al mes de octubre que tendrá Delaware. Aquí es donde veo que intercambian las cosas. Ganaría 3 juegos y perdería uno, llegando a una equidad, por así decirlo. Donde aquí se enfrentaría el 2 de octubre a Liberty, el 13 ante Middle Tennessee, el 20 a Missouri State y el 27 contra Western Kentucky. Aquí ya empezamos en los juegos de conferencia. Los primeros 4 que tuvieron son juegos que no son de conferencia. Aquí depende mucho el tamaño de conferencia que tengas. Casi siempre son 8 juegos de conferencia los que se tienen, debido a que hay más de 10 equipos en tu conferencia y no puedes jugar contra todos. Aquí es diferente, aquí son 10. Entonces sí puedes jugar contra la mayoría o contra todos. Entonces por eso tienes 8 juegos donde nada más no te enfrentarías a uno o dos. Entonces, aquí empezamos con conferencia, empezaría bien porque le estarías ganando un Liberty. Aquí yo lo vería, que es donde empieza a agarrar ritmo. Delaware empieza a ir con confianza. Gana Liberty, por eso vienen las 2 victorias frente a 2 equipos que para mí son peores que Delaware, que es Middle Tennessee y Missouri State. Y luego vienes perdiendo contra otro equipo que la verdad sí es mejor que tú, que es Western Kentucky. Terminamos en el mes de noviembre con 4 juegos para la Universidad de Delaware, donde aquí quedamos 2-2, quedamos un empate, si en la otra quedamos 1-3 y 3-1, quedamos 4-4 en total. Aquí empatamos y quedamos 6-6 con predicción final, perdiendo el primero en noviembre 7 frente a Kansas State, luego en noviembre 14 ganándole a Florida International y luego siguiendo otra victoria frente a New Mexico State y por último perdiendo a Jacksonville contra Jacksonville State. Aquí que veo, tienes 2 encuentros favorables y 2 encuentros contra lo mejor de la división. Este, Vienes de perder contra Western Kentucky, te enfrentas al ganador de la división el año pasado contra Kansas State, entonces creo que es una derrota. Después enfrentas a 2 equipos seguidos que no la tuvieron bien el año pasado y que creo que todavía van a seguir batallando en esta división, como es Florida y New Mexico State. Y el último te enfrentas a otro gran equipo que es Jacksonville State. Entonces yo creo que aquí terminamos con Delaware en una predicción de 6 victorias y 6 derrotas. Pasamos al siguiente equipo que vamos a hablar y ahora vamos a hablar de las Panteras de Florida International. Un equipo que no le fue el año pasado muy bien y que no creo la verdad que puedan reconducir camino porque le estoy dando una predicción que terminarán con 4 victorias y 8 derrotas. Primero vamos a ver los juegos que tendrán en el mes de septiembre. 5 de septiembre empezarían la temporada contra South Florida y yo los veo con una derrota igual, diferencias de nivel. South Florida está en una mejor conferencia y creo que la conferencia americana es mucho mejor que la conferencia USA. Creo que esta conferencia es la más débil que tiene la primera división, entonces siempre van a estar perdiendo estos equipos a diferencia de talento, a menos de que pase un colapso o que venga un muy buen equipo de esta conferencia. Después tenemos a Buffalo el 12 de septiembre, el 19 a Florida Atlantic y el 26 a Long Island University. En este mes yo los voy yendo con una victoria y 3 derrotas. Ya hablamos de South Florida, Buffalo es lo mismo, está en otra división, tiene más nivel, la MAC que la conferencia USA y creo que Buffalo tiene mucho más talento que Florida International. Luego vamos con el clásico, se podría decir,
Florida Atlantic contra Florida International. Dos escuelas de Florida que están abajo de las otras grandes, que es Florida, Florida State, pero que están un poquito ahí esperando a dar un saltito. Florida Atlantic les va a ganar a Florida International. Es un equipo con más talento. Y por último, Long Island University, un equipo de División 2 que Florida International debería de ganar. Así que pasamos al mes de octubre, donde tendrán también 4 juegos, donde yo también los veo con un resultado de 3-1, 3 derrotas y una victoria, empezando con la victoria en octubre 7 contra New Mexico State, quedándole un equipo que batalló mucho el año pasado. Después tiene una seguidilla de juegos un tanto difíciles contra Jacksonville State el 13 de octubre, el 20 de octubre contra Middle Tennessee y el 31 de octubre contra Liberty. Aquí New Mexico State y Middle Tennessee son equipos un tanto débiles o del nivel de Florida International, pero creo que le ganas a New Mexico State porque obviamente tienen más talento. New Mexico State viene de aclimatarse a esta nueva división, de subir, por así decirlo, y tiene algunos problemas extra cancha. La universidad, mientras que Middle Tennessee es un poco del nivel de Florida International. Sí lo puedo ir viéndose para un lado u otro, pero creo que es el único porque creo que Liberty y Jacksonville State son mucho mejores que FIU y creo que se van a llevar muy fácil a este juego. Terminamos calendario con noviembre, donde tendrás 4 juegos. Te enfrentarás a Missouri State, Delaware, Kansas State y Sam Houston. Igual, tienes dos partidos realmente asequibles para ti y 2 partidos que van a estar un poco difícil. Principalmente Kansas State, que la verdad no veo cómo le puedes ganar. Contra Missouri State, Delaware y Sam Houston tienes posibilidad de ganar. Sam Houston viene a ser una de las peores universidades el año pasado. Entonces yo creo que le debes de ganar a Sam Houston. Missouri State también viene a ser uno de los peores el año pasado y creo que FIU debe de ganar también este partido y creo que lo va a ganar. En contra de Delaware, lo que les digo es un poquito más del nivel, pero yo creo que Delaware les ganaría aquí a Florida International, terminando con una predicción de 4 victorias y 8 derrotas en este año. Pasamos a uno de los candidatos a ganar la conferencia, que en este caso es Jacksonville State. El año pasado jugaron la final por el campeonato de la conferencia, donde lo perdieron contra Kansas State. Creo que otra vez estarían cerca de ese campeonato y estarían peleando por él. Vamos a ver el calendario donde empiezan en agosto 29. Empezamos casi en una semana contra el juego de Jacksonville State, dándole la bienvenida a un equipo que acaba de ascender como es North Dakota State. Muy parejo el nivel. Aquí yo vería ganando a North Dakota State porque es en su casa. Jacksonville State tienen que ir a North Dakota. Entonces creo que los fans se van a hacer presentes y creo que este es un juego muy parejo que se puede ir para los dos lados, pero creo que North Dakota State con eh, un nivel y obviamente la localía creo que les va a dar más confianza. Después, el 5 de septiembre te estarías enfrentando contra Eastern Kentucky, el septiembre 12 contra Ohio y el 19 de septiembre contra Georgia Southern y por último el 26 de septiembre contra Middle Tennessee. Aquí tienes un juego en agosto, tienes 4 en septiembre. Empezarías la temporada en agosto perdiendo contra North Dakota State. Y en septiembre yo creo que ganas 3 de los 4 juegos. Eastern Kentucky es un equipo de segunda división. Deberías de ganarle con el nivel que tiene Jacksonville State. Después te enfrentas a Ohio, que es un equipo de la MAC que tiene buen nivel. Estuvo peleando la temporada pasada en los primeros lugares de la MAC. Entonces creo que aquí sí está un poquito nivel parejo, aunque creo que Ohio tiene un nivel mejor, pero están ahí más o menos. Después te enfrentarías a dos rivales que les deberías de ganar en cuanto al nivel, en cuanto a posición. Primero Georgia Southern, que no está en tu conferencia, pero deberías de ganarle.
Y después te enfrentarías a Middle Tennessee, que ese sí ya está en tu conferencia y empieza juegos de conferencia, entonces deberías de ganar. Luego vamos en octubre, que tenemos 3 juegos nada más, debido a que jugaste uno en agosto. Y yo creo que aquí Barres gana los 3 juegos de octubre. El primero es el 7 de octubre contra Kansas State, luego el 13 contra Florida International y el 28 contra New Mexico State. Los últimos 2 juegos contra Florida y contra New Mexico son, como lo he dicho, rivales fáciles. En otros aspectos te podrán complicar, pero eres Jacksonville State, eres una de las puntas de esta división, no deberías tener problemas con los equipos que son de la parte baja. Y una revancha del año pasado del campeonato contra Kansas State, yo creo que ahora sí, este, Jacksonville State le estaría ganando. Veremos si le da para ser campeón de conferencia, pero estaría ganando en temporada regular a Kansas State. Después tendríamos en noviembre 4 juegos para terminar la temporada de Jacksonville State, enfrentando a Sam Houston, donde les digo, no es un rival de nivel para Jacksonville State, entonces ganaría. Estarías enfrentando a Western Kentucky, yo creo que aquí es donde empiezas y se ve un poquito ahí las falencias, entonces yo creo que perderías ahí contra Western Kentucky y ganarías contra 2 rivales que son de menor nivel para ti, como es Missouri State y Delaware. Entonces, como predicción final de la temporada, yo creo que Jacksonville State queda con un récord de 9-3. Pasemos al siguiente y al que ha sido el campeón el año pasado, Kansas State. Veremos que en septiembre tiene 4 juegos. Tiene 2 juegos contra universidades de Georgia, que es West Georgia y Georgia State. Gana los dos. West Georgia, un equipo de segunda división. Georgia State, la verdad, de lo peorcito que tiene la Sunbelt. Entonces, por nivel, creo que debería ganar Kansas State. Después, un juego muy difícil contra Tennessee, que creo que aquí pierde. Pierde Kansas State. No, o sea, por mucho que seas muy buen nivel en tu conferencia, ya jugar contra equipos de la SEC ya es muy diferente. Después terminas con una victoria ganándole al Kansas State, que aquí terminas tus juegos de no conferencia, que terminas en un mes de septiembre con un 3-1 de récord. Pasamos octubre, donde tienes 4 juegos. Empezarías perdiendo, como le dije hace unos momentos, contra Jacksonville State en un juego parejo, revancha del año pasado. Después ganarías 3 seguidos, el 14, el 22 y el 28 de octubre, frente a Missouri State, Liberty y Middle Tennessee. Aquí lo único que se puede complicar es Liberty, pero creo que Kansas State tiene una buena cama de talento para resistir esta debacle de segundo año, ¿no? Este bajón. Pues pasaríamos a noviembre, donde terminaríamos con otros 4 juegos, igual barriendo este mes, ganando a Delaware, Sam Houston, Florida International y Western Kentucky. El difícil en este parte del calendario es Western Kentucky, el último que tienes. Yo creo que para ahí ya más o menos ya sabrías quién va a ser el que va a ser el juego de campeonato. Y yo creo que le ganarías a Western Kentucky para terminar con una predicción de 10 victorias contra 2 derrotas. Y estando ahí por el juego de campeonato de esta división. Pasamos una de las decepciones del año pasado, que es Liberty. Muchas cosas le salieron mal a Liberty el año pasado. Veremos si ahora es capaz de retomar el rumbo. Este, la verdad creo que al principio se le va a complicar debido a que te enfrentas a James Madison, un equipo que estuvo en los playoffs el año pasado en el college football. Eh, no le fue tan bien, pero hay un nivel muy diferente entre James Madison y las otras conferencias. Luego tenemos a 2 equipos que deberías de ganarle, que son Cardinal Webb, es un equipo de segunda división, y Ball State es uno de los peores equipos que tenemos en la primera división. Después tenemos a Coastal Carolina. Les digo, la Sun Belt tiene un nivel mucho mejor que la conferencia USA, aunque este es un partido más parejo. Empezamos con un tropiezo contra Delaware. Veo, aquí debería de ganar Liberty, pero creo que está un poco indecisión o no indecisión. La palabra que estoy buscando es ineficacia de Liberty de a veces darse un disparo en el pie, herirse ellos mismos con pérdidas de balón o otras cosas, castigos, les empezará a cobrar factura. Después el 8 de octubre
ganarías a Sam Houston State, rival fácil. 22 y 31, estarías ahí dividiendo, ganarías contra Florida International el 31, pero perderías el 22 contra Kansas State, que es realmente de las puntas de la división. Terminamos en noviembre con 4 juegos. Le ganarías 3 de ellos, ganándole a New Mexico State, Middle Tennessee y Missouri State, perdiendo frente a otro de los que están arriba en la división, que es Western Kentucky. Por eso mi predicción para Liberty, que terminan el año con 7 victorias y 5 derrotas. Mejor que el año pasado, pero todavía se quedarían cortos de lo que se espera de un equipo de Liberty, que hasta hace poco era el dominador de esta conferencia. Seguimos y ahora tenemos a un equipo de Middle Tennessee, que es uno de los equipos débiles de conferencia. Empezaríamos en septiembre con un récord de 1 victoria y 3 derrotas, ganándole a Murray State, que es un equipo de segunda división, más conocido por el básquetbol que nada. Después tendrías una seguida de complicados, gente complicada, equipos complicados como es Marshall, Nevada, Jacksonville State. Entonces, ya empezamos con gente que tiene más nivel que tú, entonces no creo que ganes. Seguimos con racha de derrotas en los 2 primeros juegos de octubre contra Kansas y contra Delaware. Kansas obviamente tiene muchísimo más nivel y Delaware creo que, como lo dije, es un juego más parejo, pero que Delaware la lleva de ganar. Después tenemos una victoria contra Florida International, uno de los que va a estar abajo. Después tenemos a Kansas State, Western Kentucky y Liberty seguidos, donde estarías perdiendo esos 3 juegos. Pero en la buena nota de la temporada es que después de una mala racha de derrotas, de tener 5 derrotas seguidas y luego 3 derrotas seguidas, terminas con 2 victorias porque te enfrentas a los que van a estar a mero abajo de esta división, que es como spoiler, que todavía no los he dicho, pero es Sam Houston State y New Mexico State, de los peores equipos que hay en la conferencia y en la división. Entonces estarías ganando y Middle Tennessee terminaría el año con 4 victorias y 8 derrotas. Seguimos con Missouri State, donde aquí enfrentarías a Texas A&M, perdiendo obviamente. Enfrentarías un equipo de segunda división como el Lindenwood, ganarías, tendrías una racha de 5 derrotas contra Marshall, SMU, Kentucky, Western Kentucky, Kansas State y Delaware. Después ganarías uno contra Sam Houston State y los últimos juegos de noviembre estarías con 1 victoria y 3 derrotas, ganándole a New Mexico State, pero perdiendo frente a Florida International, Jacksonville State y Liberty. No hay mucho que decir, es un equipo muy mediano, no quiero decir mediocre, pero muy mediano para esta división. Entonces pasemos al siguiente, que también es un equipo eh, muy malo. New Mexico State, mala suerte, enfrentas a un equipo eh, Power 5, que es Florida State, perderías. Enfrentas a un equipo de segunda división contra Mary Horse, que creo que ganas. Después tienes una rachita de 4 derrotas contra equipos potentes como es Hawaii, New Mexico State, Western Kentucky y potente, muy entre comillas, es mejor que tú en cuanto a talento, Florida International. Ganarías frente al sotanero de esta división, que es Sam Houston, lo que te haría que no quedes 0-8 en esta conferencia. Después enfrentarías a Jacksonville State, Liberty, Missouri State, Delaware y Middle Tennessee, donde terminarías con derrotas. Para terminar el año con unas 2 victorias y 10 derrotas para New Mexico State. Pasemos ahora sí al sotanero de esta división, Sam Houston, el equipo que le fue demasiado mal el año pasado y creo que no va a ser la excepción. El único juego que gana en este calendario es contra Nichols, que es un equipo de segunda división. Los demás equipos, que ya es equipos FCS, Troy, Tulsa, Texas Tech, Liberty, Western Kentucky, New Mexico State, Missouri State, Jacksonville State, Kansas State, Middle Tennessee y Florida International, les van a ganar y puede ser que por mucho, por más de 15, 10 puntos. Prácticamente estoy seguro, Sam Houston State no tiene el nivel y no creo que lo tenga en un futuro cercano. Y pasemos a Western Kentucky, que vamos a ir con una predicción de 8 victorias y 4 derrotas.
donde enfrentarán a Nevada, Georgia e Indiana. Inicio complicado, empezarías 0-3. Después tendrías una muy buena racha ganando prácticamente todos los juegos que te quedan en la temporada contra Mary Hearts, División 2, New Mexico State, Missouri State, Sam Houston, Delaware, Middle State, Middle Tennessee, y después, que son equipos que deberías ganar, después teniendo dos muy buenas victorias frente a rivales de tu nivel, como serían Jacksonville State y Liberty, y terminarás perdiendo contra Kansas State. Con una predicción de 8 victorias por 4 derrotas, ya lo dije. ¿Qué sería lo final para esta conferencia? El ganador de conferencia, bueno, los dos principales quedaría así en el orden. En el número 10 quedaría Sam Houston. Lugar número 10, Sam Houston. Número 9, New Mexico State. Número 8, Missouri State. Número 7, Florida International. Lo tenemos en el 6 a Middle Tennessee. En el 5 a Delaware. La parte alta de la división se compone por Liberty, Western Kentucky y repetiríamos final como fue el año pasado entre Jacksonville State en número 2 y Kansas State en el número 1. Entre estos dos, creo que el campeón se quedará en Kansas State, volverá a repetir como campeones. Este, no sé si estará en la contienda de los playoffs, pero creo que Kansas State repetirá como campeón de la conferencia USA. Seguimos con las predicciones de las conferencias y vamos con la siguiente, que sería la conferencia americana, la American Conference, que empezaríamos con Army, la escuela militar de la Armada estadounidense. Terminaría con un récord para mí de 9 victorias y 3 derrotas. Y aquí vemos su calendario, empezando frente a Bryant, equipo de segunda división, South Florida y Temple para terminar el mes de septiembre, ganando esos 3 juegos. Luego en octubre empezarías perdiendo los 2 primeros juegos que tienes en este mes, frente a Louisiana Tech y Tulane. Contra Tulane ya empezarían juegos de conferencia. Luego tendrías una racha de 2 victorias ganando la Florida Atlantic y Tulsa. Después perderías contra Memphis y terminarías el año ganando tus 4 juegos de noviembre frente a Air Force, East Carolina, Rice y el juego decisivo que ve todo estadounidense contra Navy. Un equipo que va a estar ahí compitiendo división, pero que no creo que le dé para ser lo mejorcito que puede dar. Entonces, por eso creo que terminan con un 9-3. Vamos con Charlotte, los 49ers, como el equipo también de la NFL. Para mí terminarían el año con 5 victorias y 7 derrotas. Empezarían el mes de septiembre enfrentando a Citadel, equipo de segunda división. Después tendrías 3 juegos, otros 3 juegos en septiembre, perdiendo contra Ole Miss, un equipo dificilísimo, ganando a Appalachian State y ganándole a Luis y perdiendo contra Luisiana, perdón. Aquí terminan los juegos que no son de conferencia. Empezaríamos ya en octubre con ellos, donde estarías perdiendo los 2 primeros, perdón, frente a Memphis y North Texas, equipos que van a estar más arriba que Charlotte en la división. Después ganarías contra Temple, perderías contra Tulane, ganarías contra la Universidad de Alabama Birmingham, perderías contra East Carolina, ganarías contra Tulsa y perderías contra Navy. Prácticamente del octubre 17 a noviembre 28 estarías intercalando victorias y derrotas. ¿Qué es lo que veo aquí? Un equipo que la mayoría de talento en la división es mayor que el de Charlotte, pero que puede sacar algunas victorias contra equipos de tu nivel que están en la medianía, tabla baja de esta división. Conferencia, perdón. División es completamente todo, no es nada más esto. Vamos a East Carolina, otro equipo de la conferencia que ha estado ahí regular en los primeros lugares a veces. Empezaría contra Alabama, equipo dificilísimo y que si le gana es una sorpresa monumental. Estaría perdiendo el año. Después tendría 3 victorias seguidas en septiembre frente a Appalachian State, Old Dominion y North Carolina Central. Equipos que
a excepción de North Carolina Central, que es un equipo de División 2, están cerca de su nivel. Appalachian está un poquito abajo, pero Old Dominion cerca del nivel que puede estar ahí. Después en octubre enfrentarías a Rice, UAB, Memphis y Temple, en donde terminarías 2-2, ganándole a UAB y a Temple, pero perdiendo frente a Rice y Memphis. Luego tendrías a South Florida, Charlotte, Army y Florida Atlantic en tu división, donde igual quedarías 2-2, perdiendo frente a South Florida y Army y ganándole a Charlotte y a Florida Atlantic. Esto me da como predicción para los Piratas de East Carolina, 7 victorias y 5 derrotas. Pasamos a Florida Atlantic, que empezaría contra Florida, luego contra Navy. Esos dos juegos empezaría perdiéndolos. Luego tendría tres victorias, en donde la Florida International, Joel Monroe y Texas Southern, que son equipos de nivel bajo en esta división, en esta primera división, menos Texas Southern, que es segunda división. Empiezas ahora sí contra Army, pierdes, contra Rice, ganas, pierdes otra vez contra North Texas, ganas 2 juegos contra UTSA y Tulsa, y pierdes los últimos 2 juegos de esta conferencia frente a East Carolina y South Florida. Me da esto con una predicción de 6 victorias y 6 derrotas. Tienes encuentros difíciles al principio frente a Florida y Navy. Después tienes juegos más sencillos frente a Florida International y Joel Monroe. Y después te enfrentas a la división, donde ahí estás en la medianía de la división. Entonces, tanto FIU como ECU y otros equipos que veremos son equipos que pueden estar ahí cambiando posiciones en la mitad de tabla. Si no tenemos al equipo de Memphis, a los Tigres, empezarían contra UNLV, donde estarían perdiendo. Esto el 29 de agosto, la siguiente semana. Después se enfrentarían en septiembre a Arkansas State, Boise State y UT Martin, donde perderían frente al equipo superior, que es Boise State, y ganarían frente a Arkansas State y UT Martin. Pues seguirían con 2 victorias en el mes de octubre frente a Charlotte y UAB. Y después empezarían a empalmar tanto derrota y victoria. La Tulane, derrota. Ganarían ante East Carolina. Perderían frente a Army. Ganarían ante South Florida. Perderían frente a Navy. Y ganarían ante Temple. Dando así la predicción que les dije de 7 victorias por 5 derrotas. La Naval, la Universidad Naval de Estados Unidos, Navy, empezaría el año muy bien, con unas 6 victorias seguidas al hilo, ganando a Towson, Florida Atlantic, UAB, Air Force, Tulsa y UTSA, para después enfrentarte a North Texas y Notre Dame, que son equipos complicados que estarías perdiendo. Tú te enfrentarías a Temple, Memphis, Charlotte y Army, que terminarías ganándole. Entonces terminarás con un récord de 10-2. Luego tendríamos a la Universidad de North Texas, que le fue muy bien el año pasado peleando ahí la conferencia. Perderíamos la Tulane, pero que su quarterback principal y su entrenador, que es Morris y Drew Mestemaker, se fueron a Oklahoma State. Por lo tanto, no sé si seguirán con este camino de éxito. Por mientras tendrán 2 encuentros difíciles en el inicio de temporada frente a Indiana y UNLV, perdiendo estos dos. Después te enfrentarías a Texas State, Houston Christian, Tulsa, Charlotte, Navy, Florida Atlantic, Rice y UTSA, donde vería una racha impresionante de victorias. Después perderías un juego importantísimo y clave frente a Tulane. Y después te enfrentarías a UAB. A lo que estoy viendo, aquí debería ser, permíteme, aquí debería ser 9-3 porque le estamos dando el Garne a Army. Me quedé pensando en esto. Es con 9-3 Navy, 9-3 North Texas
Y pasamos a los Búhos de Rice, que tendrían como rival primero a Houston Christian, equipo de División 2, donde ganarías. Después dos equipos difíciles como Notre Dame y Western Michigan, donde estarían perdiendo. Racha de 2 victorias frente a Fresno State y UTSA. Perdes contra East Carolina, ganas frente a Tulsa. Perdes 3 seguidos frente a Florida Atlantic, North Texas y Tulane. Ganas contra Temple y pierdes contra Army. Esto da una predicción de 5 victorias y 7 derrotas. Después tenemos a South Florida, a los Bulls, que empezarían el año perdiendo sus primeros 2 juegos frente a Florida International y Army. Yo creo que frente a Florida International, a pesar de que sea de menor nivel, es un golpecito como de, hey, despiértate. Después enfrentarías a un equipo difícil como es Army. Después tienes una buena racha de victorias, que son 6 victorias, las únicas que vas a tener en el año, frente a Delaware State, Bowling Green, Temple, UTSA, Kent State y UAB. Equipos fáciles y sencillos, equipos que más o menos les puedes ganar. Después te enfrentarías a otros 4 equipos que son difíciles, que es East Carolina, Memphis, Florida Atlantic y Tulane, donde aquí yo veo que en la predicción quedarías con un resultado de 6 victorias y 6 derrotas. Pasamos con uno de los sotaneros de esta división, que es Temple. Igual, Búhos también, como Rice. Enfrentarías a Rhode Island, equipo de División 2, donde ganarías. Después tienes una racha inmensa de derrotas, perdiendo 8 juegos seguidos frente a Penn State, Toledo, Army, South Florida, Yukon, Charlotte, East Carolina y Navy. Ganarías contra la Universidad de Virginia, Alabama Birmingham, perdón, no de Virginia, Alabama Birmingham, y perderías frente a Rice y Memphis. O sea, como un resultado, 2 victorias, 10 derrotas. Seríamos con el equipo de Tulane, el ganador de la división del año pasado. Creo que no será la excepción, dando un spoiler a lo que viene. El único juego que perderían sería frente a Duke, un equipo que de repente le gana a los mejores, pierde contra otros que son peores. Creo que le ganarían a Duke, o sea, perderían contra Duke. Luego tenías una racha de 11 victorias sin perder hasta el juego de campeonato. South Alabama, Kansas State, Southern Miss, Army, Memphis, UTSA, Charlotte, Tulsa, Rice, North Texas y South Florida serían las víctimas de la Green Wave y terminarán con un récord de 11 victorias y una derrota. Luego tendríamos a Tulsa, otro de los sotaneros de esta conferencia, enfrentando a Oklahoma State, empezando con derrota el año, después ganando 2 seguidos frente a Sam Houston State y East Texas, equipos de este valor muy bajo, uno de segunda división y otro uno de los peores en esta primera división. Después tendrías una racha de derrotas de 8 seguidas contra Arkansas, North Texas, Navy, Rice, Army, Tulane, Florida Atlantic y Charlotte para terminar ganando frente a UTSA. Esto me da una predicción de 3 victorias y 9 derrotas para la Universidad de Tulsa. Luego tenemos a los Blazers de Alabama Birmingham, que empezarían el año perdiendo frente a una Universidad de Illinois, ganando frente a UL Monroe, teniendo 2 derrotas seguidas frente a Louisiana y Navy, ganándole a Samford, otro equipo bueno, un equipo de División 2, UL Monroe sí está en la División 1. Luego, una cantidad de 7 derrotas seguidas frente a Memphis, East Carolina, South Florida, Charlotte, Temple, UTSA y North Texas, el sotanero de esta conferencia. Y pasamos a la siguiente, que sería los UTSA, los Roadrunners, los Correcaminos. Estarían ganando sus 2 primeros juegos, que sería entre Rio Grande Valley y Texas State. Y después todo se vendría abajo con 8 derrotas seguidas frente a Texas, Colorado State, Rice, South Florida, Navy, Tulane, Florida Atlantic, North Texas, ganándole a UAB y perdiendo frente a Tulsa. Un equipo que sí puede
puede variar mucho, porque yo le estoy dando una predicción de 3 victorias y 9 derrotas, es UTSA, porque tiene tanto a Tulsa, Rice, Colorado State, South Florida, equipos que sí puedo ver que puedan ganar, pero tanto como puedan ganar, tanto veo que puedan perder, incluso frente a Texas State y UAB. Entonces es un equipo muy irregular. No me sorprendería si de repente terminan con un récord 6-6 o incluso 7-5, pero la mayoría apostaría que no pasara y terminaran, así como lo estoy diciendo, con 3 victorias y 9 derrotas. Para acomodar los rankings de la conferencia americana, como yo los tendría, sería que primero, bueno, más que nada, último lugar sería UAB, el número 14. Luego sería Temple, número 13. UTSA, 12. Tulsa, número 11. Después pasamos a Charlotte, número 10. 9 Rice. Florida Atlantic, el 8. South Florida, el 7. East Carolina, el 6. 5 Memphis. 4 Army. 3 Navy con el 9-3. El segundo North Texas y el primero sería Tulane. Que veo aquí que se repetirá otra vez en otra conferencia la final. North Texas frente a Tulane. Aquí creo que Tulane igual va a ganar otra vez y va a estar en contienda para ser uno de los contendientes a los playoffs. No como lo dije con Kansas State, que está muy, muy, muy a la orilla y más con un 10-2. Entonces creo que si hay algunos rivales, va a ser Tulane, rivales de conferencia que no sean de las Power Five, va a ser Tulane y otro que lo veremos a continuación. Pero esta sería mi predicción de la americana con Tulane saliendo campeón con un récord de 11-1. Seguimos con las previas de las conferencias y ahora toca la Sun Belt, una conferencia que tiene un nivel alto y que mandó un equipo a los playoffs el año pasado. Veremos si es el mismo. Empezamos con Appalachian State, con los Mountaineers, que yo los veo con una predicción de 3 victorias y 9 derrotas, donde empezarían su campaña ganando la Maine, pero luego tendrían 9 derrotas seguidas frente a East Carolina, Charlotte, NC State, Old Dominion, Coastal Carolina, James Madison, Georgia Southern, Georgia State, Marshall, terminan ganando frente a UNL Monroe y South Alabama. Equipo sotanero de la división. No quiero decir más. Un dato, el Sunbelt está dividido, esta conferencia se divide en dos, en la Sunbelt East y la Sunbelt West. Empezaremos con la East, es un dato que se me pasó a decir antes de empezar, donde hay 7 equipos. Entonces los primeros 7 que veamos será la Sunbelt East. Sunbelt East. Después seguimos con Coastal Carolina, que perdería frente a West Virginia en su primer juego. Tendría una racha de 4 victorias seguidas frente a Fordham, Delaware, Liberty y Georgia Southern. Luego perdería frente a Marshall. Ganaría frente a Appalachian State y Georgia State. Pierde frente a Old Dominion. Gana frente a Arkansas State y Louisiana. Y perdería frente a James Madison. Un equipo que va a estar ahí peleando, no la división como tal, digo la conferencia, sino ser uno de los mejores, o sea, estar en segundo o tercer lugar, principalmente frente a Old Dominion. No creo que tenga tanto talento, pero si algo ha mostrado Coastal Carolina es que de repente puede sacar algunos jugadores de donde sea. Entonces termina para mí una predicción de 8 victorias y 4 derrotas en este año. Seguimos con Georgia Southern, que empezaría el año ganando frente a Charleston Southern, División 2, y luego tendría una rachita de derrotas, unas 6 derrotas, frente a Clemson, Jacksonville State, Houston, Coastal Carolina, James Madison, Old Dominion,
tiene un tramo de 6 rivales muy difíciles para ellos. Coastal Carolina y Jacksonville State podrían ser los más asequibles, pero los otros no veo cómo les vayan a ganar. Cortaría esa mala racha ganándole a Appalachian State, perdería frente a Marshall, ganaría frente a Georgia State y perdería los dos juegos siguientes que le quedarían contra Troy y Louisiana Tech. Georgia State, uno de los peores equipos también de la división, no nada más de la conferencia. El único juego que los veo ganando es frente a North Carolina A&T, que es un equipo de División 2. Pues tendrías ganando a Kansas State, UCF, North Illinois, Old Dominion, James Madison, Arkansas State, Coastal Carolina. Algo que no me acuerdo. Ah, sí le puse derrota. Bueno, entonces la otra victoria que tendrían sería frente a Appalachian State. Ganarían a Georgia Southern, Marshall y Louisiana. Entonces no tendrían una victoria, tendrían 2 victorias y 10 derrotas. Sotanero de esta conferencia. Vamos con la carta fuerte de esta conferencia, tanto para ir a los playoffs como para arrasar con esta. James Madison no le fue tan bien en los playoffs el año pasado, demostró ciertas cosas. No le fue tan bien en cuanto a resultado, pero demostró ciertas cosas frente a Oregon. Termina invicto este año 12-0, ganando la Liberty, Wagner, San Diego State, Old Dominion, Marshall, Georgia Southern, Georgia State, Appalachian State, Troy, Southern Miss, Yukon y Coastal Carolina. ¿Qué pueden ser los juegos difíciles para James Madison? San Diego State, Old Dominion y ya. Luego estaría en un siguiente nivel Liberty, Marshall y Coastal Carolina, Troy, pero creo que sus equipos están debajo del nivel de James Madison. Old Dominion puede ser el complicado porque es el segundo, el que siempre está siguiendo ahí a la conferencia del Sun Belt, pero San Diego State creo que sería el rival más difícil. Y si James Madison le gana a San Diego State, tendrá un lugar aseguradísimo en los playoffs. ¿Cómo van a ser 12-0 y no ser una de las mejores conferencias? No te digo de los mejores 4 que tengan un bye, pero sí de las mejores 12 universidades, y más con el bye que tienen para los equipos que no son Power 5 de las conferencias. Sería Marshall, el juego difícil al inicio contra Penn State. Luego, Middle Tennessee, Missouri State y Gardner Webb tendrían una racha de 3 victorias frente a estos equipos. Luego tendrías una derrota frente a, bueno, no una derrota, varias derrotas, 4 en total, frente a James Madison, Coastal Carolina, South Alabama y Old Dominion. Que la sorpresa es la derrota contra South Alabama, pero Marshall viene de tener un año irregular, entonces veremos cómo le va. Y terminarías con 4 victorias, ganando la Georgia Southern, Appalachian State, Georgia State y UL Monroe, los sotaneros de la división de la conferencia. Terminas con un récord de 7 victorias y 5 derrotas en el año. Para cerrar la parte del Sun Belt, tenemos a Old Dominion, donde te enfrentarías a Norfolk State, ganando, perdiendo 3 seguidas frente a Virginia State, East Carolina y James Madison. Creo que pueden ganar contra East Carolina, los otros dos, Virginia Tech y James Madison, no creo. Este, Así que ahí podría estar cambiando. Lo tienes una muy buena racha de victorias frente a Georgia State, Appalachian State, Georgia Southern, Louisiana Tech, Marshall y Coastal Carolina. Pierdes contra Yukon y luego ganas contra Southern Miss para terminar el año con 8 victorias y 4 derrotas. Vamos a hacer un paréntesis y a ordenar cómo quedaría el Sun Belt del lado este. Del lado este empezaríamos con último lugar Georgia State, número 6 Appalachian State, 5 Georgia Southern, 4 Marshall,
3 Coastal Carolina, 2 Old Dominion y por último James Madison, ganando la conferencia como spoiler y la conferencia este. Empezamos con el West, el lado oeste del Sun Belt con Arkansas State. Para mi predicción terminan con 3 victorias y 9 derrotas. Perderían contra Memphis, ganan contra West Georgia, equipo de segunda división. Tendrían una racha de 3 derrotas frente a TCU, Kansas State y Louisiana. Ganan contra South Alabama, pierden contra Southern Miss, ganan a Georgia State y tienen 4 derrotas seguidas frente a Joel Monroe, Coastal Carolina, Louisiana Tech y Troy. Después Louisiana terminaría 9-3, ganando a Lamar, perdiendo frente a USC, ganando 4 seguidos frente a UAB, Charlotte, Arkansas State y Louisiana Tech. Pierden contra Troy, ganan 3 seguidos frente a Southern Miss, South Alabama, Joel Monroe. Pierden frente a Coastal Carolina y ganan a Georgia State. Louisiana Tech empezaría el año ganando a la Northwestern State. Tendría una racha de 4 derrotas, enfrentando a LSU, Baylor, Army y Louisiana. Luego ganarían, mejor dicho, perdón, frente a Joel Monroe. Perderían frente a Old Dominion. Ganarían contra South Alabama. Pierden contra Troy y terminaron con una racha de 3 victorias frente a Southern Miss, Arkansas State y Georgia Southern, terminando el año con 6 victorias y 6 derrotas. South Alabama, por su parte, ganarían frente a SC Louisiana, perderían 3 seguidos frente a equipos muy superiores, Tulane, Ohio y Kentucky, ganan frente a UL Monroe, pierden frente a Arkansas State, ganan a Marshall y pierden contra 5 equipos seguidos, Louisiana Tech, Louisiana, Troy, Southern Miss y Appalachian State, terminando con 3 victorias por 9 derrotas. Mi predicción para Southern Miss es que terminan con 5 victorias y 7 derrotas. Ganarían frente a Alcorn State, equipo de División 2. Tienen una seguida de derrotas frente a Auburn, Yukon, Tulane y Troy. Y invertirían su suerte con una seguida de victorias frente a Kansas State, Louisiana y Joel Monroe. 2 derrotas seguidas frente a James Madison y Louisiana Tech. Y los últimos 2 juegos estarían ganándole a South Alabama y perdiendo frente a Old Dominion. Ganamos como resultado lo que les dije, 5-7. Troy es el siguiente equipo donde yo veo que empieza ganando sus 2 juegos contra Sam Houston State y Alabama State. Pero ahí enfrenta a rivales de un nivel mayor que son Missouri State y un Utah State que lo veo mejorando. Pierden, o bueno, ganan contra Southern Miss, Louisiana y Joel Monroe. El único otro juego que pierden ahora sí es contra James Madison. Y terminan con el año con 4 victorias seguidas frente a Louisiana Tech, South Alabama, Georgia Southern y Arkansas State para terminar con un récord de 9 victorias y 3 derrotas. Y cerramos la parte oeste del Sun Belt con Joel Monroe, donde estarías enfrentando a Mississippi State, UAB como derrotas. Luego estarías enfrentando a Southeast Louisiana, ganándole. Seguiría de derrotas frente a Atlantic, Florida Atlantic, South Alabama, Louisiana Tech, Troy y Southern Miss. Ganas frente a Kansas State y pierdes 3 seguidos contra Louisiana State, Appalachian State y Marshall. Esta división no tiene un candidato serio para los playoffs. Bueno, esta división de la conferencia, por lo que quedaría así. Joel Monroe quedaría como el lugar número 7. South Alabama quedaría como el número 6. Kansas State como el 5. El 4 sería Southern Miss. El 3 sería Louisiana Tech. 2, Louisiana. Y el número 1 de esta división, de que estaría peleando el campeonato de la Sun Belt contra James Madison, Troy. ¿Qué creo que pasará en esta conferencia? Troy se enfrentará a James Madison
y James Madison ganará. Por lo tanto, el campeón y el que va a estar representando en los playoffs, seguramente si termina así, el Sun Belt es James Madison. Seguimos y tenemos a la mejor conferencia que vamos a ver en este video, el ACC, donde tenemos a el actual subcampeón, que es Miami, y veremos si es capaz de nuevamente llegar a la final de los playoffs o incluso otro equipo pueda dar ese salto. Empezamos con Boston College, que para mí tendrá un récord de 4 victorias y 8 derrotas. Estas 4 victorias serían frente a Rutgers, Maine, Florida State y Syracuse, mientras que sus derrotas serían frente a Cincinnati, Virginia Tech, SMU, Pittsburgh, Georgia Tech, Duke, Notre Dame y Miami. Luego tendríamos a la Universidad de California, The Golden Bears. Empezarían su temporada perdiendo frente a UCLA, ganando 2 frente a Syracuse y Wagner, perdiendo frente a Clemson, ganando frente a UNLV, perdiendo frente a Virginia Tech, ganando frente a Wake Forest, perdiendo 3 seguidas frente a SMU, North Carolina State y a Virginia, y ganando los 2 últimos juegos frente a Stanford y Pittsburgh. Eso les daría como una predicción para mí de 6 victorias y 6 derrotas. Seguiríamos con Clemson, un equipo que dejó dudas y que, como ya lo vieron, ya está la previa en el canal de Clemson. Pequeño resumen de lo que podría hacer la universidad y cómo podrían dar el salto otra vez o no. Aquí los veo con un mejor récord que el año pasado, terminando 8-4. Las derrotas serían frente a LSU, Miami y los últimos 2 juegos, que creo que es donde le costarían un poco más, Duke y South Carolina. Mientras que ganando estarían ganando frente a Georgia Southern, North Carolina, California, Charleston Southern, Virginia Tech, Florida State, Syracuse y Georgia State. A Duke yo lo veo con un récord de 5-7, 5 victorias por 7 derrotas, ganando primero que nada a Tulane, pierden contra Illinois, ganan frente a Stanford y frente a Williams and Mary, pierden 3 seguidas frente a Georgia Tech, North Carolina y Virginia, ganan contra Boston College, pierden otra vez 3 seguidos frente a NC State, Miami y Clemson, y ganarían el último juego frente a Wake Forest. Florida State sigue y es un equipo que muchos también ven como que puede hacer el rebote, pero siempre pasa con Florida State, que a veces les tienen mucha confianza y se caen completamente. Y cuando no les tienes confianza, de repente sale un equipo 12-0. No veo que haya el talento para hacer eso. Así que para mí, Florida State gana solamente frente a New Mexico State, Central Arkansas y Louisville, equipos inferiores, menos Louisville, que sí pues, le puede dar la vuelta y puede ganarle incluso y terminando con 2 victorias nada más. Pero creo que le ganan a Louisville, perderían frente a SMU, Alabama, Virginia, Miami, Clemson, Boston College, Pittsburgh, NC State y Florida. Georgia Tech iría contra Colorado, Tennessee y Mercer en los primeros juegos, teniendo una victoria, 2 victorias y una derrota, nada más perdiendo frente a Tennessee. Luego ganarían 2 contra Stanford y Duke, pierden contra Virginia Tech, ganan frente a Boston College, Pitt y Louisville, pierden frente a Clemson, ganan frente a Wake Forest y pierden frente a Georgia, terminando el año 8 victorias y 4 derrotas. El siguiente es el calendario de Louisville, que estaría enfrentando primero a Ole Miss, Villanova, SMU, Wake Forest, NC State, Florida State, Syracuse, Stanford, Georgia Tech, North Carolina, Pitt y Kentucky. Ganan 5 juegos, pierden 7. Creo que ganan ante Kentucky, Stanford, Syracuse, Wake Forest y Villanova. Los demás los perderían.
Miami, el subcampeón, creo que le va a ir bien este año que viene con Darian Mensah como su quarterback, ganando 11 juegos y perdiendo uno. ¿Esto qué quiere decir? Ganan frente a Stanford, Florida A&M, Wake Forest, Central Michigan, Clemson, Florida State, Pittsburgh y North Carolina. Pierden frente a Notre Dame, Duke, Virginia Tech y Boston College. Luego pasamos a NC State, donde el Wolfpack terminaría con un 10-2, 10 victorias por 2 derrotas, perdiendo únicamente frente a Virginia y Vanderbilt y ganando frente a Richmond, Appalachian State, Louisville, Wake Forest, Stanford, California, Duke, Syracuse, Florida State y North Carolina. Seguimos con otro equipo de North Carolina. Ahora son los Tar Heels de Bill Belichick, que terminarían para mí el año con 5 victorias y 7 derrotas. Empezarían primero frente a TCU, que esto ya lo vimos en la previa. Perderían, ganan a Tennessee, pierden 3 seguidos frente a Clemson, Notre Dame y Pittsburgh. Ganan 2 frente a Duke y Syracuse, pierden frente a Miami, ganan entre Yukon y Louisville, pierden entre Virginia y NC State. Si quieren ver más sobre las previas de North Carolina, Clemson y Miami, ya saben que tenemos un video en el canal. Están más interesados. Pittsburgh, las Panteras, empezarían ganando 4 juegos seguidos frente a Miami, Ohio, UCF, Syracuse y Bucknell. Perderían frente a Virginia Tech, ganan entre North Carolina y Boston College, pierden frente a Miami y Georgia Tech, ganan frente a Florida State y Louisville y pierden frente a California, terminando su temporada con un récord de 8-4. SMU, uno de los que se metió ahí al juego de campeonato con Duke. Los Mustangs estarían empezando bien el año con 5 victorias consecutivas frente a Florida State, UC Davis, Louisville, Missouri State y Boston College. Después perderían un juego frente a Virginia, ganarían 2 seguidos frente a California y Syracuse, pierden frente a Virginia Tech, ganan a Wake Forest, pierden contra Notre Dame y ganan frente a Stanford. Esto haciendo que queden con un récord de 9-3. Stanford estaría enfrentándose a Hawaii, ganando, perdiendo 3 seguidos frente a Miami, Duke y Georgia Tech, ganando frente a Wake Forest, pierden contra Notre Dame, ganan contra Elon y lo tienen una rachita de derrotas frente a NC State, Louisville, Virginia Tech, California y SMU, quedando con un récord de 3-9. Syracuse terminará con un récord de 2 victorias y 10 derrotas, ganándole frente a New Hampshire y Yukon, pero perdiendo frente a California, Pittsburgh, Virginia, Louisville, North Carolina, SMU, Clemson, NC State, Boston College y Notre Dame. Los Cavaliers de Virginia tendrían un récord de 11-1, también como Miami. Ganarían frente a NC State, Norfolk State, West Virginia, Delaware, Florida State, Syracuse, SMU, Duke, Wake Forest, California, North Carolina, pero perderían frente a Virginia Tech. Se les costaría la temporada de invictos. Entonces que Virginia Tech terminará con un récord de 10 victorias y 2 derrotas, perdiendo frente a Clemson y Miami, pero ganándole a UVM, Old Dominion, Maryland, Boston College, Pittsburgh, California, Georgia Tech, SMU, Stanford y ganándole a Virginia. ¿Cómo veo los standings o el orden en el que va a estar esta división? Pues bueno, todavía falta uno más, que sería mi sotanero, empezando con el número 17, y puedo hilar aquí tanto la predicción con el ranking que voy a tener. Número 17 es Wake Forest, ganando solamente frente a Akron y a Merrimack, equipos que no son de la ACC, por lo tanto terminaría con 0 victorias en la ACC frente a Duke, Georgia Tech, SMU, Virginia, California, NC State, Stanford, Louisville, Miami y perdiendo otro juego contra Purdue.
terminando con un récord de 2 victorias y 10 derrotas. Él sería mi número 17. Mi número 16 sería Syracuse. Mi número 15 sería Florida State. Luego Boston College sería mi número 14. Louisville sería mi número 13. Duke caería hasta el número 12. North Carolina sería mi número 11. California sería mi número 10. Pittsburgh. Luego tenemos a Georgia Tech, lugar 7. 6 a Clemson. 5 a SMU. 4 a NC State. Luego las Virginias con Virginia Tech. Número 3, Virginia. Número 2 y Miami como número 1. Donde Virginia y Miami se estarían enfrentando en el duelo de campeonato y muy probablemente esos dos estén en el playoff. El ganador, obviamente, que sería Miami, para mí en esta división del ACC, estaría en los playoffs y veremos si a Virginia, que estaría con un récord ya de 11-2, si lo dejan ya con la derrota del juego de campeonato. Este es el final. Cuéntame qué te pareció las previas de estas conferencias. ¿Cambiarías algo o ves alguna sorpresa que se puede dar? Muchas gracias por acompañarnos en las previas de la conferencia USA, de la americana, del Sun Belt y del ACC. Nos vemos en los siguientes videos con más previas, tanto de los juegos como de las conferencias.